Me tenía, no tenía 35 minutos para llegar. Discúlpeme las molestias, les quiero hablar una palabra muy importante que es de parte de Dios, el creador de todas las cosas, que ha creado todas las cosas. Y esto es una Biblia católica. Dios no habita en estatua ni en imagen alguna. A Dios busca verdaderos adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad, que lo adoremos de todo corazón, que cambiemos nuestra actitud y que vivamos en santidad, que vivamos en obediencia a su palabra. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, 31 al 32. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento. Perecemos por falta de conocimiento y adoramos a dioses que no es el verdadero Dios. Adoramos a imágenes, adoramos a estatuas, adoramos budas, adoramos toda clase de dioses, adoramos hasta el dinero. Y Dios y nosotros somos creados para adorar al Dios verdadero. Y el hombre se ha apartado de ese Dios verdadero, se ha apartado de adorar a ese Dios verdadero que te ha dado la vida. Nos ha dado una oportunidad más cada día que estamos vivos, y nosotros debemos dar gracias en todo momento. Esa es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo el momento. Dios entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero los que practican el pecado son del diablo. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dice la palabra de Dios que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. Jesús nos llamó a ir por todo el mundo y a predicar el Evangelio. Aquel que creyese y se arrepentiese de su pecado será salvo. Jesús predicó el arrepentimiento de pecados. Cuando empezó su ministerio, si miramos en el libro de San Mateo, Jesús empezó a predicar el arrepentimiento de pecados. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados. Decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicaba el bautismo del arrepentimiento. El verdadero bautismo es para arrepentimiento de pecados. Te arrepientes de tu pecado, te bautizas para nacer de nuevo. No solo de agua. El verdadero nacimiento es nacer en agua y espíritu. Un bautismo, te sumerges en la agua y sales del agua, pero un verdadero, sincero arrepentimiento de entregar tu vida a Jesucristo. Yo antes era drogadito, yo antes era alcohólico, tomaba todo tipo de droga, mentía, robaba, cometía adulterio en el corazón. Jesús dijo: si miras a una mujer para codiciarla, has cometido adulterio en tu corazón. La maldad del mundo ha aumentado, por eso hay guerras, por eso hay tanta maldad, por eso hay violencia en el mundo, porque los hombres no quieren vivir en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Los hombres desprecian la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos da vida eterna. Los que creyesen y fueren bautizados, dice la palabra de Dios, serán salvos. Los que creyesen y fueren bautizados
serán salvos. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. El que creyese será salvo, y el que no, condenado. Aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, que murió por ti en la cruz. Si creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados en la cruz, seremos salvos. Solo en Jesús tenemos salvación. En las obras, nadie se salva por sus obras, por guardar un día de reposo. Muchos dicen que hay que guardar el sábado o el domingo o hacer buenas obras. Nadie se salva por sus buenas obras, porque si fuera por las obras, nadie sería salvo. Si fuera por las obras, el sacrificio de Cristo sería en vano. Si fuera por nuestras obras, el sacrificio de Cristo que murió por nosotros sería en vano. Dios quiere que tú entregues tu vida a Él. Dios quiere que te arrepientas y confieses tus pecados a Él. Solo la sangre de Cristo tiene poder para borrar tus pecados. Solo la sangre de Cristo puede borrar tus pecados. El hombre no se salva por sus obras. Nadie se puede salvar porque haga buenas obras. Nosotros somos hechos de hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, somos hechos para hacer buenas obras. Pero eso no significa que el hombre se salva por sus buenas obras. Próxima parada. Jesús dijo: no me llamen bueno, solo uno hay bueno, el Padre es bueno. Todos han pecado, todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos los hombres han pecado y estamos apartados de la presencia de Dios. Dios es santo y no tiene comunión con las tinieblas, con el mal. El pecado no tiene comunión con la luz, con la verdad. La mentira no tiene comunión con la verdad. Las tinieblas no tienen comunión con la luz. La santidad no tiene comunión con la inmundicia, con el pecado. Dios quiere que tú seas santo y a través de Jesucristo tú puedes ser santo. A través de su Espíritu Santo, si aceptares a Jesús en tu corazón, la sangre de Cristo te santificará, te limpiará de tu maldad y te limpiarás de tu pecado. Dice la palabra de Dios que los que practican el pecado son esclavos de ese pecado. El vicio del tabaco es una esclavitud. El vicio del alcohol es una esclavitud. Para el hombre le es difícil salir de ese vicio, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Todo es posible para los que confían en Dios. Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar a que tengas paz y no como el mundo te la da. La paz del mundo es pasajera, pero la paz que Dios te da es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No hay explicación para esa paz que Dios nos da en las tribulaciones, en las pruebas, en las enfermedades, en las dificultades. Si estás en Cristo Jesús, tienes paz, porque sabes que tienes una esperanza y sabes que irás con el Padre, sabes que irás ahí arriba y no al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos aquellos que rechazan al enviado de Dios, dice la palabra de Dios, los que rechacen al enviado de Dios le están rechazando a Jesucristo. Todos los que rechazan la palabra de Dios rechazan a Jesucristo, al Hijo de Dios que murió por ti en la cruz. Él te ama. Nadie se salva por sus obras, por sus actos. Hay alguien que murió y es Cristo Jesús, murió por todos nosotros. Dios te bendiga, Jesús te ama. Jesús te ama. No estoy pidiendo dinero. He salido desde mi casa para predicar este amor. Desde esta mañana, por amor. Primeramente, el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo es vanidad de vanidades. Todo esto es vanidad. Los hombres buscan las cosas materiales.
Pero tú no sabes si hoy es tu último día. El hombre no... Yo no digo nada, vete para allá, anda. Dios te ama, Dios te ama, Jesús te ama. Eres el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo tienes salvación y vida eterna. Muchos rechazan la palabra de Dios. Un día puede ser tarde. Un día puede ser demasiado tarde. Porque el infierno es real. Y Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. A todo aquel que cree. A todo el que cree será salvo. El Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. A todo aquel que cree en Él. En ese sacrificio Jesús murió por nosotros en la cruz. Un amor, hermano, un amor. Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Eso es amor. Tú no morirías por una persona. Eso es amor. Tú no morirías por algún familiar, por amor, para darle la vida. Pues eso hizo por todos nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo aquel que cree en Él será limpio de pecado. El que cree en Él y vive en la palabra. Dice la palabra, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. La verdad nos hace libres de la esclavitud, del engaño, de la esclavitud del pecado. La verdad te hace libre. El mundo vive en una esclavitud. El mundo vive en un engaño. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él murió por todos nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. El que practica el pecado es del diablo. Todos los hombres han pecado. El único bueno es el Padre. Jesús dijo a sus discípulos, no me llamen maestro bueno, porque solo uno bueno y está en los cielos. El único bueno es el Padre. Y Él te ama. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si permaneciereis en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por falta de conocimiento el hombre peca. Por falta de conocimiento el hombre se desvía del camino verdadero. Por falta de conocimiento el hombre tropieza. Si tienes un mapa y si no sabes el camino, te pierdes. Así pasa con la verdad, con la palabra de Dios. Por falta de conocimiento el hombre está perdido en el mundo. Anda sin rumbo. Y aquí está la verdad en la palabra de Dios. La palabra te liberta, la palabra te sana, la palabra te perdona. Jesucristo es la palabra. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió por ti en la cruz. Él te puede libertar de tu pecado, de la esclavitud del vicio, de la esclavitud del tabaco, de la esclavitud de la droga. Solo Cristo te puede hacer libre, puede romper esas cadenas y te puede dar la vida eterna. Los hijos de Dios son los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, somos creación. Somos creación de Dios, lo dice la Biblia. Los que practican el pecado en 1 Juan 3:8 son del diablo. Lo dice la palabra de Dios. Y digo con toda verdad en Jesucristo. Dios los ama. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Dios los bendiga a todos. En nombre de Jesús. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No lo rechacen. No lo rechacen, Él murió por ustedes, Él murió por mí, Él murió por todos nosotros. Santo, Santo de Israel, tú eres santo, Padre amado, santo, amado Dios.